Ok, preciosos hijos de Dios. Miren lo que vamos a hacer. En una hoja en blanco, usted va a dejar un espacio pequeño para colocar unas citas bíblicas. Y a esa primera columna la va a llamar Lucas. Y al lado derecho va a dejar otro espacio para citas bíblicas y a esa columna la va a llamar Hechos. Total, que a un lado tenemos Lucas y al otro extremo tenemos el libro de los Hechos. Y vamos a ir en la parte de la mitad colocando algunos comentarios. Espero haberme hecho entender. Una columna no muy amplia para colocar citas bíblicas que vamos a denominar Lucas. Al otro extremo, otra columna que vamos a denominar Hechos para colocar citas bíblicas del libro de los Hechos. Y en la mitad vamos a colocar algunos conceptos, porque vamos a hacer una división de los dos libros y vamos a ver cómo el autor, en este caso el médico Lucas, sigue casi que una misma estructura con los dos libros, tanto con Lucas como con Hechos. Ricardo, o sea que la hojita va dividida en 3 partes. En 3 partes, sí. Ok. A los extremos, en un extremo Lucas para colocar citas bíblicas, en el otro extremo Hechos, y en la mitad van a ir colocando algunos comentarios. Yo les voy a estar diciendo. Voy a pedirle a Guillermo que me lea, por favor, Lucas del capítulo 1, verso 1 al 4. Guillermo. Sí. Sí, ya. Por favor. Creo que no hay otro Guillermo, ¿no? No. Guillermo. Estaba aquí leyendo. Lucas. Bien metido en el cuento. Qué bueno, qué bueno. Lucas, ¿no? Sí, Lucas. Lucas 1. Del 1 al 4. Del 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Ok. Voy a pedirle a Luz Helena, desde Detroit, que nos lea ahora Hechos del 1 y 2. ¿1 y 2? 1 y 2, sí. Los dos primeros versos. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Ok. Miren que el Evangelio de Lucas se escribe más o menos en el año 58, 60. Es el momento en que Lucas escribe este Evangelio. Y lo está escribiendo con un propósito. Y es escribirle a un personaje con el que él había hablado acerca de Cristo. Con el que él había inquietado acerca de esas cosas, como dice ahí, ciertísimas que han estado sucediendo. O sea, que no pasó en vano todos los sucesos finales de Jesús, yendo a la cruz y luego resucitando. Eso despertó la más profunda inquietud. Y hay un hombre
parece que amigo de Teófilo, y parece que es un principal entre los romanos, que se ha inquietado y quiere saber. Parece que conocía a Lucas. Y recordemos que Lucas era médico, y entonces Lucas decide comenzar a escribir y narrar. Bienvenido, don Gabriel y doña Nayibe. Espero que ya hayan leído los capítulos. Ok, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Miren, dice, muchos han tratado de poner en orden. O sea que seguramente para esta fecha ya el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo habían sido escritos. Y ahora Lucas los ha leído y se da cuenta que hay muchos que están tratando de escribir acerca de estos sucesos. Y aquí está escribiendo y narrando entonces, diciendo de que esas cosas han sido muy ciertas, muy conocidas en todo el imperio. Ustedes se pueden imaginar qué hubiera sucedido si en aquella época existiera las redes y existiera el Internet, si ya había producido cierta inquietud en todo el mundo conocido, en el mundo romano, ¿qué no hubiera sucedido al haber conocido acerca de Jesús? Hubiera sido una transformación, hubiera sido algo maravilloso, ¿no? Y todo el mundo admirado. El mundo romano estaba admirado por los hechos que estaban ocurriendo, por los hechos que estaban sucediendo. Eran ciertísimas, ya no hay duda, eran unos hechos ciertos. Y todo esto tiene un destinatario, y ese destinatario tiene que ver con Teófilo, excelentísimo. Y miren, esos términos implican que se está dirigiendo, aunque tenía cierta enseñar, ha recibido el testimonio que estuvieron con Jesús y que son hechos ciertos. Dice, aquellos que nos lo enseñaron desde el principio y lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Hay algo más en el mensaje no revelado que está diciendo Lucas aquí. Yo lo recibí de ellos, pero yo no fui un testigo presencial de esos hechos. Pero yo los he creído y yo estoy abismado y doy por cierto, porque todo el mundo está hablando de lo mismo. Dice, me ha parecido también a mí. O sea que muchos lo han estado haciendo, pero también yo quiero hacerlo. Pero yo quiero hacerlo con un propósito, que después de que yo investigué con diligencia todas las cosas desde su origen, miren, qué manera de escribir Lucas. Implicaba que antes, óigalo bien, antes de escribir, él había dedicado tiempo a la investigación. No es fácil sentarse a escribir. Admiro profundamente a aquellos que se atreven a escribir y escriben sus libros. Y eso implica mucha investigación y muchos sistemas para ir guardando aquello que los invita a hacer esos escritos. Y Lucas está siguiendo ese mismo patrón. Investigar. Y después de haber investigado, ahora él comienza a escribir lo que él ha oído acerca de esos primeros testigos. Dice, me ha parecido a mí también,
después de haber investigado, y él quiere que lo noten, ¿no? Dice, con diligencias, todas las cosas desde su origen. Y miren, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea que aquí Lucas quiere establecer la autenticidad y la confiabilidad del mensaje cristiano. Óigalo, este mensaje es confiable y este mensaje, algo más, es auténtico. Por eso quiere observarlo y se lo quiere comunicar a un personaje llamado Teófilo. Y por favor, subrayen ese verso 4. Dice, para que conozcas bien la verdad. Óigalo, para que conozcas bien la verdad. O sea, hubo diligencia en su investigación. Él lo ha escuchado de los que fueron testigos presenciales. ¿Y qué sucede? Que él ahora quiere comunicar esa verdad. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cuales en las cosas que ha sido instruido. O sea que ya venía estudiando Lucas con Teófilo, pero ahora él quiere escribirle, imagínense qué tratadito, el Evangelio de Lucas, ¿cuántos capítulos? ¿20 y cuántos? 24. 24 capítulos, 24 capítulos. Ahora, vamos a ver a Lucas, que cuando comience el libro de los Hechos, y por favor, a ver, Fernando, que no lo había saludado, léame los primeros 2 versículos. ¿Llegó tarde o qué? O estaba pidiendo el link en otra parte? Pero no lo oímos. Fernando. De los hechos, los primeros de los Hechos, sí, los 2 primeros versos. En Y el primer, miren cómo se parecen los dos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí, páreme ahí. En el primer tratado, oh Teófilo. Siempre cuando hay este tipo de intervenciones, uno debe preguntarse, ¿no? En el primer tratado, ¿y cuál fue el primero, no? Preguntarse cuál fue el primero. El primero fue Lucas. Y miren, en el primer tratado, ¿qué más dice Nelson Fernando? En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ajá. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, las cuales yo he investigado diligentemente desde su origen. Óigalo bien, desde su origen. ¿Y qué más continúa diciendo? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, que ya te he contado todo lo que ocurrió con este Jesús, que tú estás interesado en conocer, oh Teófilo, desde su origen hasta el momento en que él fue recibido. Y miren qué va a suceder, que luego en los siguientes versos del libro de los Hechos es la ascensión de Jesús. O sea que ha retomado el tema para continuarlo. Y retoma el tema para ahora establecer la continuidad de su narración, de lo que él había empezado. ¿Saben cómo podemos llamar a estos 2 pasajes? Coloque en el lado izquierdo Lucas 1, verso 1 al 4. Y en el lado derecho, Hechos, tiene la columna de Hechos, coloque 1 del 1 al 2. Y en la mitad coloque 1. La primera división del libro, de estos 2 libros, la vamos a denominar el prefacio. En el prefacio regularmente, cuando uno escribe, uno anuncia qué es lo que quiere hacer o qué es lo que va a desarrollar. Y eso es lo que está haciendo Lucas con su evangelio y luego con el libro de los Hechos. Lo interesante es que él va
hilar los dos libros. Y le coloca un término, ¿no? Porque dice, lo primero, Lucas, desde el origen, los hechos que ocurrieron y hasta que fue recibido al cielo. Y ahora en Hechos, te voy a narrar las cosas que han continuado sucediendo. O sea, que un hecho como es la vida de Jesús no se va a quedar quieta y el mundo no va a dejar de conocer qué es lo que ha sucedido, ¿no? Porque un hecho y una vida como la de Jesús trae consecuencias. Y qué grandes consecuencias ha traído a través de la historia. Pero Lucas quería hacerlo notar las consecuencias que se estaban sucediendo en aquel instante, en todo un imperio. Y le dice, esto es lo que ha sucedido. Entonces, Lucas se escribe más o menos del año 58 al año 60. Y Hechos se va a escribir después del 60. Algunos dicen que fue escrito del 61 al 62. Ok. Permítame, los puse a leer, pero quiero que ustedes tengan oportunidad de hacer comentarios. ¿Qué más les llamó la atención? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran hacer de esto que hemos planteado o de lo que usted leyó? Muy importante lo que usted pueda decir, lo que usted descubre. Usted Una pregunta, pastor. es un gran lector y por lo tanto va a descubrir verdades. Guillermo una pregunta, decía Guillermo. Bueno, ¿existe alguna otra referencia acerca de Teófilo, digamos, por parte de algún historiador como Claudio Josefo, creo que era el que escribía? Sí, Claudio Josefo. Claudio Josefo no lo menciona. No hace referencia a Teófilo, pues que era un personaje realmente importante, pero muy buena ¿qué cargo tenía? Muy buena tu pregunta, pero no hay una referencia mayor, no hay una referencia mayor. Pero aquí en la Biblia dice que Teófilo era un oficial romano muy prestante y que su nombre significaba amigo de Dios. Mira, fantástico, Carlos. Ah, qué bueno, muy bueno tu aporte. Sí, era un personaje excelentísimo, ¿no? Y repítenos eso, Carlos. Que Teófilo quiere decir amigo de Dios y se referían a un oficial romano de alto grado, por eso él lo menciona como excelentísimo señor, porque era un personaje muy importante ya dentro de los gobernantes romanos. O sea que yo lo tenía más instalado a Teófilo en el gobierno, pero esta anotación que nos hace Carlos, muy buena, tiene que ver con que era un militar, era un oficial de alto rango, ¿no? Muy respetado, ¿no? Muy bueno. Algunas cosas más, por favor, que usted encontró ahí en su Biblia. En estas bueno, dos lecturas. Sí. Buenas noches. A mí me llama la atención cuando Lucas le dice a Teófilo que va a conocer bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Eso quiere decir que Teófilo, aunque ya tenía un conocimiento, eso nos quiere decir que Lucas hizo realmente una investigación muy profunda, porque ya había conocimiento al respecto. Ajá. Muy bueno ese aporte. Sí, él hace una investigación profunda, es cierto. Sí. ¿Alguien más que quiera opinar? Y si quiere hacer el paralelo con las dos lecturas, fantástico. Ricardo. Sí, Carmen. Pues me llama la atención esa parte, digamos, en el caso de Lucas, bueno, será por lo que dice que la profesión es un médico. Él insiste mucho en el orden. Ajá. Vamos, y esto tiene un orden, y esto es, y para que, digamos, como para que se conserve, y otra cosa, insiste en que sea creíble.
en que sea, digamos que no es como cualquier cosa, como que de verdad se tome en cuenta. Eso yo pienso que es Exactamente. importante. Y eso es muy importante, muy bueno tu aporte, Carmen. No solamente estaba escribiendo, oígalo bien, para Teófilo. Él quería que ese documento o esos documentos sirvieran para instruir a otros que habían creído, ¿no? Sí, muy bueno. ¿Alguien más que nos quiera comentar lo que ha descubierto o lo que llamó la atención? O si tiene alguna pregunta. Bueno, a mí me llamó la atención que Sí, ellos Norma. siempre cuando estaban, digamos, instalando la iglesia antigua, siempre atribuían todos sus logros al Espíritu Santo. Ajá. Eso me llamó mucho la atención. Ok, está muy bien. Ahora, eso es importante y lo vamos a ver en ese capítulo 2, ¿no? Que es el descenso del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo viniendo a presentarse para hacer entender y guiar a todos aquellos que habían creído. ¿Alguien más nos quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud? Yo quisiera hacer un resumen que leo aquí, que me A pareció ver, bien Carlos. interesante, que dice lo siguiente. Este libro de los Hechos proporciona la única historia auténtica de los primeros 30 años del cristianismo. Ajá. El primer volumen, o sea, el Evangelio de Lucas, narra el nacimiento, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Ajá. Este segundo libro, o sea, el de los Hechos, comienza con su ascensión y traza el progreso del Evangelio hasta el encarcelamiento de Pablo. Continúa hablando de Jesús y aquí nos muestra en este Evangelio es prácticamente a partir de la muerte de Jesús y de la resurrección, cómo es que el cristianismo alcanzó su mayor desarrollo con las enseñanzas que Jesús nos dejó aquí a través de sus discípulos. Uh-huh. Muy bueno el comentario. Algunos han llegado a decir, y muy acertadamente, que los primeros capítulos del libro de los Hechos son los Hechos de Pedro, pero luego el capítulo 9 en adelante son los Hechos de Pablo. Pero alguien ha dicho, no son los Hechos ni de Pedro ni de Pablo, sino los Hechos del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo se movió en los primeros años del cristianismo. ¿Alguien más? ¿Alguien dijo yo? Para mí, que cobra valor también es eso de los 40 días que se fue apareciendo y mostrando que de verdad estaba vivo. Después en Hechos de los Apóstoles, pues digo yo. Y pues ahora que estamos con este 40 de moda, como que no sé, esa relevancia que pueda cobrar, digamos, es desde la antigüedad. Son 40 días, 40 Claro que años. Bueno, aquí pues son 40 días. ya se prolongó hasta el 15 de julio, ¿no? Ya vamos para no sé cuánto tiempo. Johan, cuéntenos algo, déjenos oír tu voz, Johan Lampi. ¿Sí me está oyendo o se conectó, pero no se ha dejado ver? Pastor, buenas noches. Cuéntenos algo, ¿sí leyó? Sí, señor. A ver, entonces, cuéntenos el fruto de su... Bueno, detalle que uno no tiene en cuenta, ¿no? Como realmente la explicación que tiene, o sea, esa dirección que le da Lucas al libro
Lucas y al libro de Hechos. Y sé que entonces, la realidad, ¿no? Entonces, era muy interesante. Y al momento de completar todo esto, con el, Bien, Johan. ¿Quién más? O algún aporte? Y fe. Quedado dormidos. Hans. Este, pero ya más hacia el lado del segundo capítulo de Hechos, ¿no? Cómo Pedro cambia totalmente su actitud y cómo empieza a tomar su papel, ¿no? Su papel de discípulo y seguidor de Jesús, ¿no? Sí, o sea, Que es el Santo quien exactamente. En Pedro, Sí, ¿no? sí, que es el Espíritu Santo el que empieza a ir la vida de Pedro allí y cómo él empieza a hacer cosas que nunca en su vida me imagino que pensó, ¿no? Ajá. Ya tres veces le va increíble. ¿Pero por quién? El Espíritu Santo. Gloria y fe, déjanos escuchar tu voz. Gloria. Muy importante. Sí. Bueno, de esa parte de la palabra, por lo menos de Hechos, me parece importante digamos, fue así, ¿no? Que los dones fueron manifiestos y la gente se maravillaba. Pero pues en el caso de nosotros, sabemos que el Espíritu Santo
tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Miren. Segunda de Timoteo 4. ¿No? Sí. Era discípulo. Pero miren los términos ahora que Pablo está refiriendo acerca de Lucas. Dice, solo Lucas está conmigo. Oh. Eso me eriza. Bueno, hay alguien que ya dice que lo eriza, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque miren, que Pablo escriba, estoy en la prisión, porque Timoteo es escrito en la prisión, y dice, solo Lucas está conmigo. ¿Qué más es lo que dice? A ver, Jorge, ¿qué más fue lo que leyó? Solo Lucas está conmigo, ¿y qué más? Dice, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Y miren, está refiriendo a Juan Marcos con el que había tenido una disputa cuando Pablo comenzó su primer viaje misionero. Pero le dice, trae a Juan Marcos, tráelo, porque me es útil para el ministerio. O sea que Lucas fue un compañero, un amigo y un amigo leal del ministerio con Pablo. Colosenses 4 del 10 al 14, leamos, ya habíamos leído el 14, pero retrocedamos para leer el verso 10, 11, 12 y 13 y vamos a descubrir un poco más algo de Lucas. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Mire, esa mención es muy interesante porque está hablando de una serie de personajes que han estado alrededor de la vida de Pablo. Pero hay algo importante. ¿Recuerdan esa lectura donde dice que solo fulano de tal, ¿cómo es que llama el fulano de tal, Claudita? Que dice, y soy el de la circuncisión. Vuelve a leer esa partecita. Donde dice ¿Cómo era que llamaba? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Son los únicos de la circuncisión. O sea que hace una relación de los únicos judíos que había ahí. Hablemos en otro término. Los demás eran gentiles. Y esto nos ubica también a Lucas como un gentil. O sea, los otros eran gentiles. Los otros eran judíos, los tres primeros que menciona. Y los demás que menciona son gentiles, incluyendo a Lucas que dice, les escribe Lucas. Ok. Y miren, los únicos compañeros de Pablo mencionados en Hechos son Lucas y Tito. Lucas y Tito en el libro de los Hechos como mensajero. Alguien que me busque, por favor, Lucas 14, el verso 2. Ya en Colosenses 4:14 se ha mencionado que os escribe Lucas, el médico amado. Entonces ahora, Lucas, el capítulo 14, el verso 2. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Un hombre qué?
Hidrópico. 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 Pero ¿qué es lo que quiero hacer énfasis? Para que haya una persona que mencione qué tipo de problema tenía. Eso implica que conocía ¿qué? Médico. El asunto médico. Conocía la medicina. O sea que él va a utilizar lenguaje médico. Allí delante de él estaba un hombre médico, el que él va a enfermo utilizar. de Y no hidropesía. es la única oportunidad. Luego lo va a recibir. Entonces, es un lenguaje médico, ¿no? No era un testigo ocular, y ya lo hemos mencionado, ¿no? De la vida de Cristo, porque él había recibido por los testigos oculares. Esto en relación a Lucas. Pero hablemos un poquito, aunque ya hemos mencionado, acerca de la audiencia, acerca de Teófilo. Y ya hemos visto que era, Lucas lo menciona como "oh excelentísimo". Parece que era un alto oficial con un rango militar dentro de las fuerzas romanas. Ahora, hay algo más, y es que cuando Lucas menciona diferentes sitios y diferentes términos, nos muestra su ancestro gentil y su conocimiento de las cosas. A través del Evangelio, él va a mencionar localidades y las va a presentar, pero las va a presentar con un lenguaje gentil. Y miren, Mateo va a hablar de una genealogía partiendo de Abraham, pero Lucas quiere rastrear esa genealogía desde Adán. Mateo lo hace desde Abraham, pero Lucas lo hace desde Adán. Ahora, algo más, cuando Lucas habla de las fechas, ¿saben qué va a ocurrir? Que él utiliza nombres romanos y habla de fechas siguiendo el calendario romano. Alguien que me lea Lucas 2:1, por favor, para que corroboremos esto. Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. El verso 2 también. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ajá. Miren, él está haciendo referencia y relación a gobernantes romanos. Habla del emperador y habla del gobernador. O sea que esos son elementos que nos deben llevar a darnos cuenta cuál es el objeto que él desarrolla a través de esto que él quiere comunicar. Algo más para hablar de que Lucas era un gentil es que él va a estar utilizando términos griegos. Por ejemplo, va a estar hablando de maestro. En griego la palabra maestro es didaskalos, y habla del didascalos y no habla del rabí, que era un término judío. Él prefiere el didascalos, que es maestro, antes que el término rabí. ¿Qué es lo que quiero decirles con todos estos comentarios finales? Es que Lucas utiliza todo un lenguaje gentil, todo un lenguaje gentil. Ya les he hablado de las fechas. Hablemos un poquito más del contexto histórico de estos dos documentos. Lucas dirigió entonces sus dos libros a un hombre llamado Teófilo, ¿no? Pero no solamente quería que Teófilo se quedara con esos documentos, él también quería que su obra fuera también utilizada para otros creyentes, para otros cristianos, ¿no? Ya lo hemos visto al leer el prólogo, ¿no? El propósito entonces del libro de Lucas y del libro de los Hechos es para que los gentiles convertidos a Cristo
bajo el ministerio del apóstol Pablo, pudieran saber con certeza que la palabra que les había sido enseñada era la verdad predeterminada de Dios. Y ese es el interés que Lucas va a manifestar en sus dos libros, ¿no? Él quiere que los gentiles, aquellos que se convirtieron a Cristo bajo el ministerio de Pablo, sepan con certeza que aquello que Pablo les enseñó es la verdad predeterminada de Dios. Miren, aquí un chismecito. Digo yo un chismecito, pero esto es verdad. Siempre ha habido dificultades en la vida cristiana, aún con los líderes como tales. ¿Qué ocurría? Que en aquel tiempo Pablo, a pesar de lo que estaba haciendo y que ya había hablado con los protoapóstoles o con las columnas del cristianismo en Jerusalén, de todas maneras Pablo era visto como menos, ¿no? Y que es, no le dan, y sobre todo en la iglesia, segunda de Corintios, que Pablo escribe, es una defensa para su apostolado, porque aquellos como los corintios, a los que él había formado y a los que él había enseñado, ponían en duda el ministerio de Pablo, a tal punto que Pablo les dice, ¿saben una cosa? Ustedes son las cartas leídas y ustedes recibieron eso de parte mía. ¿Qué quiero decir con esto? Que Lucas, tanto con su evangelio como con el libro de los Hechos, quiere presentar una defensa del ministerio de Pablo. Y quiere mostrar todo lo que Pablo ha hecho. ¿Para qué? Para que no lo menoscaben y lo menosprecien en el ministerio y en el trabajo que ha sido hecho, ¿no? Miren, después de la conversión y de los 3 viajes misioneros de Pablo, del año 34 al año 58, 24 años, cubrieron un área geográfica desde Jerusalén hasta Grecia, ¿no? Y él escribió Gálatas, Tesalonicenses, escribió Corintios, escribió Romanos, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder en esa época? Que Pablo es encarcelado en Roma por aproximadamente 2 años. Y tal vez en ese comienzo del encarcelamiento, Lucas comienza a escribir lo primero que va a enviarle a nuestro querido amigo Teófilo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir Teófilo, Carlos? O no le preguntemos a Carlos. ¿Alguien me quiere decir qué quiere decir Teófilo? Amigo de Dios. Sí, Amigo de Dios, tengamos presente. Qué nombre tan hermoso. Miren, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que Teófilo va a escribir, va a recibir lo escrito por Lucas cuando Lucas está acompañando a Pablo en la prisión, Y también entonces comienza a escribir el Evangelio y posteriormente va a escribir el libro de los Hechos. ¿Se pueden imaginar qué ha ocurrido? Pablo primero es encarcelado durante un término de 2 a 4 años. Luego es un periodo en el cual él queda libre y aprovecha, algunos dicen que aún llegó a predicar a otras partes, inclusive llegó a predicar a España, porque era un anhelo que él tenía. Pero algo importante, ahí estaba Lucas. Luego es nuevamente apresado nuestro amigo Pablo y Pablo es torturado y muere en el sacrificio. ¿Se pueden dar cuenta la tristeza de Lucas? Y esto anima a Lucas ¿a qué? A escribir el libro de los Hechos y a darle continuidad a lo primero que había escrito acerca de Jesús. Y todo eso con el propósito de defender el ministerio de Pablo. Miren que el libro de los Hechos termina con el apóstol Pablo
y el capítulo 28 con el encarcelamiento que él ha tenido, ¿no? Ahora, seguramente que durante los viajes que Lucas hizo acompañando a Pablo en varias ocasiones, sintió también la necesidad de escribir todo lo que Pablo estaba haciendo. ¿Por qué? Si no estuviera el libro de los Hechos, habría muchas cosas que no entenderíamos de las cartas. Pero el hecho de que escribe Lucas el libro de los Hechos, podemos entender un contexto más amplio de las cartas escritas. Los libros entonces de Lucas y Hechos confirman la autoridad apostólica de Pablo. Eso, y por todo lo que dice, es muy importante estos dos libros, porque van a mostrar que el mensaje, y es el propósito de Lucas, que el mismo mensaje que Pablo narró y escribió es el mismo mensaje que predicó Jesús. Es el mismo mensaje que predicó, es el mismo mensaje que predicó nuestro querido amigo Pablo en el recorrido que está teniendo. Es el mismo mensaje que con un compañero llamado Gabriel Molina, colombiano, recibimos en el seminario de Fuller con un profesor que teníamos del Nuevo Testamento. Como te darás cuenta, Gabriel, perdóneme que haga esta mención, estoy en clase, pero terminando clase, yo voy a llamar a este amigo que es un colombiano que me recibió allá en Pasadena y estudiábamos con él estos pasajes de Pablo. Quise hacer la mención de este amigo porque juntos estudiamos y estaba marcando, marcando su teléfono. Miren, ¿qué es lo que quiero que ustedes tengan presente? Es que Lucas defiende la autoridad apostólica de Pablo y muestra que el mensaje es el mismo. Muestra que el llamado de Pablo tenía un origen divino, sí, y muestra también que Pablo hacía todas las mismas señales que hacían todos los otros hombres de Dios. Qué cosa más bella. ¿Saben qué me sorprende? Y toca mi corazón mismo, ¿no? De la importancia de Lucas, no solamente por las verdades que enseñó y comunicó, sino por la defensa que hace de su amigo, de su compañero. Sí, los nuevos creyentes que eran gentiles, convertidos bajo el ministerio de Pablo, necesitaban entender la historia de Jesucristo y el nacimiento y crecimiento de la iglesia, pero desde un punto de vista gentil. Y eso es lo que hace Lucas. Ahora, Pablo estuvo encarcelado e intentando animar a las iglesias a través de cartas, óigalo bien, teológicas. Las cartas de Pablo son muy profundas, son teológicas. Escribe Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, ¿no? Durante ese cautiverio. Pero Lucas se dispone a lograr la misma meta. Pero él no va a usar la teología, sino que va él enseñar desde el punto de vista de la historia. O sea que él ha acompañado a Pablo y lo ha visto, todo lo que ha sufrido y su celo por enseñar de Jesucristo. Y escribe estas cartas, Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, durante su encarcelamiento. Pero Lucas ahora quiere darle o un complemento o un toque diferente y va a enseñar acerca de Jesús utilizando un don que él como médico tenía, que era la historia. Ok, vamos concluyendo. Hoy no vamos a tener descanso porque ya lo tuvieron al comienzo. Y sencillamente vamos a terminar antes. Entonces, quiere decir que ya son las 8:37. Me tomo 5 minutos más y concluimos. Miren, Lucas
no fue testigo ocular de la mayoría de los eventos que se narran en el Evangelio de Lucas. A él se lo contaron. Él mismo dice que utilizó fuentes, personas que le contaron estas verdades. Y probablemente, óigalo bien, él entrevistó a María también, la madre de Jesús, y a muchos otros testigos del libro de los Hechos. Claro, los entrevistó y quiso colocarlas, todas esas verdades, en orden. Ahora, en su libro hay porciones extensas que son primordialmente exclusivas a Lucas, ¿no? Y es probable que él también hubiera leído entonces el Evangelio de Mateo y de pronto el Evangelio de Marcos también. Y él hubiera seguido la ruta que estos dos evangelistas habían marcado. Por eso, juntamente, Mateo, Marcos y Lucas vienen a ser evangelios sinópticos, evangelios parecidos. Con esto concluyo, hijos de Dios. Y es que Dios no se olvida de lo que hacemos por Él. Y aún lo más pequeño, como en alguno de los pasajes se narra, Dios lo toma en cuenta. Y dice, aún un vaso de agua que demos a un amigo o a un hermano, eso será galardonado en los cielos. ¿Cuánto más el hecho de que tú le des esperanza a tu hermano? En esta primera parte, hablando de este evangelio escrito por Lucas, por este médico, yo quiero que tomemos o que tengamos presente, lo primero, el énfasis que Lucas le da a su evangelio y al libro de los Hechos. Una defensa del apostolado de Pablo, que no era diferente al de los otros apóstoles. Eran los mismos hechos y la misma predicación de Cristo. Y lo segundo que quiero que tengamos presente es que Lucas fue, tal como dicen Colosenses, el médico amado, porque fue un amigo leal. Y fue un amigo que estuvo con su amigo en las buenas, si se puede decir las buenas, viajando a través de aquel tiempo en barcos, o teniendo naufragios, viajando tal vez a pie y acompañándolo sobre todo en la mala. ¿Y cuál era la mala? En la prisión. En la prisión. Cuando a uno le toca, y espero que a ninguno de ustedes les toque, ir a una prisión, ahí es donde se conocen los verdaderos amigos. Y resulta que a Pablo le quedaron muy pocos amigos cuando estuvo en la prisión de Roma. Dice, escribiendo Lucas, solo está conmigo y tráenme a Juan Marcos y que venga también este otro porque me han dejado solo. Sí, eso ocurrió con Pablo, pero gracias a Dios por la manera que Dios utilizó a este hombre. Hijos de Dios, vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle... Perdona, Ricardo, tengo una pregunta. Sí. Es que tengo una duda y algo de Claro que sí. ¿desde cuándo Lucas estuvo en este ministerio? Porque él no estuvo en la época del Señor Jesús. Él mismo lo dice, que él lo ha recibido de personas que lo vieron, pero que él no estuvo. Él lo dice. O sea que él recopiló todos estos datos para escribir, pudo copiarse de Mateo, de Marcos, Claro para que poder sí. sacar parte del Evangelio, y ya los hechos sí es algo que vivió con Pablo. Exactamente. Sí. Lo primero fue ocular, pero hay cosas que en hechos también él recibió, fue ocular, fue de testigos oculares que él recibió, investigó.
Pero luego también De investigación. algunos detalles del libro de los Hechos son de testigos, pero otras tantas él las vivió con Pablo. Sí. Muchas Muy gracias. bueno el aporte. Sí, sí. Ofelia, ¿vas a decir algo? No, lo que pasa, él también pudo, también tenía el testimonio de Pedro, ¿no? Pudo haberlo conocido también y pudo haberlo Claro. escuchado. Sí. Ajá. Ok. Vamos a orar. Inclinemos nuestra cabeza. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor, muchas gracias por la vida de este médico Lucas. Gracias porque Pablo tuvo a este médico amado a su lado. Y gracias, Señor, porque lo que Lucas escribió, lo escribió para la posteridad. No solo para Teófilo, no solo para ese amigo de Dios, sino para que todos aquellos gentiles que conocieran de Cristo pudieran edificarse en la fe. Gracias por la vida de Lucas y por esa narración que él hace acerca del Espíritu Santo. Y digámosle, Señor, permíteme conocer el Espíritu Santo, tal como Lucas lo narra en el libro de los Hechos y tal como lo presenta al final del Evangelio de Lucas. Muchas gracias, Señor. Espíritu Santo, yo quiero pedirte que a cada uno de estos hermanos fieles y leales los guíes y los instruyas en estas verdades hermosas de la palabra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Bendito eres nuestro Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.